Sí, las cajas chinas son empleadas por el gobierno federal para distraer otros temas. Sí, por ejemplo, los corridos tumbados. Estuvimos 2 semanas hablando de los corridos tumbados. 2 semanas. Imagínese usted hablando 2 semanas de los corridos tumbados para olvidar el tema de Teuxitlán. Este campo de exterminio, este campo de adiestramiento. O la otra casa que acaban de localizar en Jalisco, donde hay un buen número de osamentas, desde luego con esa sospecha de que fue el crimen organizado quien las dejó ahí. Por eso les digo que las cajas chinas sí funcionan y es un instrumento que los gobiernos utilizan para distraernos, para tratar de que nos olvidemos de lo que realmente está pasando en este país y que de alguna manera digamos, no, bueno, pues es que hay otras cosas que son más importantes y que deben de tener un mayor peso, sobre todo en relación a la vida nacional. La inseguridad sigue existiendo, sigue habiendo muertos en Culiacán, porque Culiacán sigue siendo una zona de guerra y ya no se habla tanto de eso. Vaya, los enfrentamientos en las zonas limítrofes con Durango siguen existiendo. Concordia, la población cercana a la parte serrana de Durango y Sinaloa. Vaya, es poco a poco el tratar de ir distrayendo del punto central y de los problemas centrales de este país, que son fundamentalmente el tema de la violencia y el tema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque para el gobierno es preferible que discutamos temas como los corridos tumbados o los narcocorridos y caigamos en esa narrativa. Es esencial para el gobierno, es prácticamente algo de lo que el gobierno le va a proporcionar mayor foco o relevancia a otros temas, para que dejemos de estar hablando de la violencia en Sinaloa y la situación de las narcofosas que cada día aparecen más por madres buscadoras y grupos que realizan esta actividad en todo el territorio nacional. En conclusión, ¿hay cajas chinas que funcionan? Sí, como esta, la de modificar la ley de radio y televisión para que no se transmitan comerciales de otras naciones. Le pongo el ejemplo muy claro, sale una funcionaria de los Estados Unidos de Norteamérica advirtiendo, y además salió en horario prime, salió en plena Pasión de Cristo, en Canal 5 de Televisa, advirtiendo que si usted tiene la idea de cruzar a los Estados Unidos y hacerlo en forma ilegal para delinquir en el territorio norteamericano, pues se va a encontrar con que lo van a perseguir y lo van a regresar o lo van a meter a la cárcel en Estados Unidos. Una advertencia de una funcionaria norteamericana que además lo hace en 20 segundos. Ese fue el comercial. Tú no lo viste, pero sí se ha difundido en medios nacionales, en televisoras nacionales sobre todo. Yo lo vi por televisión por cable, me parece que fue en Fórmula, ahí lo vi. Y bueno, la señora hace una advertencia muy clara. Si ustedes van a tratar de delinquir en Estados Unidos, se van a topar en duro, es mejor que hagan las cosas bien. Si quieren llegar por una vía distinta, lo podrán hacer y podrán desarrollar o alcanzar lo que ustedes planeen para su vida. Cosas más, cosas menos. Bueno, pues hoy la presidenta se envolvió en la bandera y dijo, pues ¿qué creen? Vamos a modificar la ley porque en tiempos de Peña Nieto, del neoliberalismo y todas estas cosas, los neoliberales aprobaron la publicidad y ahora vamos a modificar estas cosas para que ninguna nación tenga mensajes de discriminación o xenofobia en contra de nuestra población. Ah, ok, muy bien. Y seguramente la modificación a la ley de radio y televisión, que ya no se llama así, pero no recuerdo cómo se llama ahora, pero
cuando estaba yo en la escuela era la Ley Federal de Radio y Televisión. Y la Ley Federal de Radio y Televisión hablaba de las concesiones, hablaba de los permisionarios, hablaba de qué se puede transmitir, qué no se puede transmitir, entre otras muchas cosas. Era un marco legal que rige a los espectros radioeléctricos y que la finalidad era que el Estado tuviese el control. Bueno, como cualquier Estado en el mundo, o sea, es normal. Pero ahora se habla de que ya las concesionarias no pueden transmitir mensajes de otras naciones en donde vaya implícito un tema de discriminación, a decir del criterio de gobernación y del gobierno federal. Van a modificar, es un artículo que van a modificar. Ahí está, mira, Kristi Noem, que fue la que emitió este mensaje. En ningún momento el comercial, desde mi punto de vista, es discriminatorio. Es más bien de advertencia, porque lo que hace es advertir que quien trate de cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos, la frontera sur de Estados Unidos, quien trate de hacerlo de forma ilegal para delinquir en el territorio nacional, pues se va a topar con un gobierno que va a ejercer toda su fuerza, toda su infraestructura de investigación en contra de estos posibles atacantes a la paz de los Estados Unidos. Ese comercial se difundió en Viernes Santo, me parece, en Canal 5, mientras se transmitía la película de la Pasión de Cristo. Bueno, pues están desgarrando las vestiduras, ya sabe usted quién, los morenos, ya los diputados, y que no, vamos a modificar eso, y vamos a cambiar la Ley Federal de Radio y Televisión, y no vamos a permitir que gobiernos extranjeros estén emitiendo este tipo de mensajes en las televisoras y la radio nacional. Porque como ellos son muy nacionalistas, según ellos, pues van a tratar de que este artículo que antes permitía la apertura de algunos mensajes de otras naciones, de otros países, pues que se diera, ¿no? Ahora ya no. Esta es otra caja china para no contarle a usted las carencias que en estos momentos se está teniendo en muchos lugares del país. Por ejemplo, hay un avance importante en casos de tosferina. El sector salud sigue siendo una de las asignaturas pendientes de este gobierno federal. Casos de tosferina que ya no se veían en México, que con los gobiernos neoliberales, pues ya se había levantado incluso bandera blanca para este tipo de enfermedades. El sarampión, hay brotes de sarampión en estos momentos en el territorio nacional. Pero además, el colapso que existe en todo el territorio nacional con relación al servicio de salud en el país. El IMSS Bienestar, que no ha podido levantar, que no ha podido despegar del todo, y que a pesar de que 24 entidades federativas o más están ya afiliadas al IMSS Bienestar, pues simplemente sigue habiendo carencias, sigue existiendo la falta de medicamentos y siguen recibiendo un servicio totalmente deshumanizado y sin la prioridad esencial que es el paciente para el ISSSTE, el IMSS y el sector salud. Eso es lo que no nos dicen y tratan de distraernos ahora con estos temas. Yo sé que Morena, esa es parte de su estrategia, una estrategia que le permite que usted fije su atención hacia donde ellos desean que usted lo atienda. Y entra el tema nacionalista y que nosotros somos el país más importante del globo terráqueo y fuimos una nación desde los aztecas, etcétera, 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 etcétera. Envolverse en un patriotismo que en ocasiones pues no se demuestra realmente en casa, porque si realmente fueran patriotas, entonces ya hubiesen combatido desde luego la falta de medicina,
ya hubiésemos tenido este sistema tipo Dinamarca de salud, ya se hubiera acabado la guerra en Culiacán, ya hubiéramos pacificado al país, pero no, esto no es así. Ah, pero ¿qué cree? Ahí están los narcocorridos. No, vamos a prohibir los narcocorridos. Ya, que no se escuchen los narcocorridos. Y los corifeos de la 4T, pues todos como gobernadores y pertenecientes al movimiento, como el caso del señor Ramírez Bedoya, allá en Michoacán, dijo, no, aquí ya no se van a escuchar los narcocorridos. Punto. Se acabó. Y nos enfrascamos en eso y discutimos en eso y todos caemos en eso. Todos. Porque aquí hemos hablado de los narcocorridos. Prohibir los narcocorridos, pues no va a solucionar el tema de la violencia, ¿no? Finalmente. Pero bueno, eso sucede en el país y yo nada más le digo, las cajas chinas sí funcionan, pero desde tiempos del neoliberalismo, también. Desde tiempos del neoliberalismo sí funcionan las cajas chinas. Y claro, son un instrumento distractor de los gobiernos que el nuevo régimen o este régimen camaleónico de los años 70, 60, 80 del siglo pasado, convertido en el siglo XXI y denominado la Cuarta Transformación, le funciona bien. Le funciona bien, le funciona tan bien que por eso logra sembrar este tipo de polémicas para que nos distraigamos. Por ejemplo, que el SAT se tarda años en regresarle a usted los excedentes en su pago de impuestos a los que usted se hace merecedor, pues es su dinero. Por ejemplo, esas cosas son interesantes porque es parte de la estrategia de quienes ahí en Palacio Nacional pretenden generar esa polémica sembrada para distraernos en otros temas. Sin duda, sin duda, algo que le cae como anillo al dedo, citando la frase célebre del macuspano López Obrador, expresidente de este país, algo que le cae como anillo al dedo porque se va a hablar de esto toda la semana y qué lamentable, pero así es. Lo van a aprovechar, porque lo van a aprovechar, es una noticia mundial y dolorosa para la Grey Católica en el mundo, la muerte del Papa Francisco, porque ya anunciaron que la presidenta Claudia Sheinbaum no va a ir a las exequias del Papa Francisco, recientemente fallecido, sino va a asistir Rosa Isela Morales, Rosa Isela, no es Morales, ¿cómo se llama? La secretaria de Gobernación de La Rocha, Rosa Isela de La Rocha, va a estar ahí en las exequias. Ella va a estar ahí, no va a ir Claudia, no va a ir nuestra presidenta. Digo, se va a quedar en México y Rosa Isela de La Rocha va a estar ahí en las exequias de el jefe de Estado Vaticano, el Papa Francisco. Así que yo insisto, ¿las cajas chinas funcionan? Sí. ¿A todos los gobiernos? Claro que sí. ¿Al gobierno de la 4T? Sí. ¿Le ha funcionado? Sí. ¿Quién les dio una actualización a este tipo de cajas chinas? López Obrador. ¿Quién las continúa? El actual régimen, que pretende seguir engañándonos o pretende seguir con este distractor que muchas de las veces logra un objetivo, que no pensemos en el desastre que tenemos de país. Así funciona.